diputada federal de Morena por Baja California. Hace unos días veíamos el berrinche de Mariana Gómez del Campo, quien se subió a tribuna y literalmente fue callada por el grito de ABC, y hace referencia a que ustedes son los borregos de López Obrador ahí en tribuna en la Cámara de Diputados. Y sus payasadas. Acerca de esta oposición, que creo que no está loca, no son payasos, es la línea que les dictan, porque estaba leyendo, por ejemplo, a Marco Cortés. Dice que el PAN exige al gobierno que pare de inmediato el hostigamiento y la persecución política contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Pues no sé en qué país vive él. Yo estoy a punto de irme al psiquiatra porque a lo mejor yo vivo en otra realidad, yo estoy viendo otras cosas que pues que ve o que no ve Marco Cortés. Dame tu opinión, Julieta. En primer lugar, en relación a Mariana Gómez del Campo, efectivamente, son personajes que el pueblo de México ya no los quiere. Son personajes que además llegan por la vía plurinominal, por listita, ahí porque se la deben a quién sabe quién, y porque de alguna u otra forma Margarita Zavala, Felipe Calderón, pues siguen tratando de hacer sus ingenios ahí directamente pues, en la selección de las y los candidatos, ¿no? Bueno, y este tipo de personajes pues saben perfectamente qué es lo que tiene que ir a decir, lee sus 3 párrafos y usa 3 palabras y dice borregos, dice eh, periodistas y hace un par de señalamientos que realmente pues son muy simplistas en términos de la opinión de la oposición y muy alarmistas para la gente. Pero a mí me hubiera gustado escuchar a Mariana Gómez del Campo, a mí me hubiera gustado escuchar a Marco Cortés denunciar la relación familiar que tenía Margarita Zavala con la persona responsable de la guardería ABC y exigir justicia por las familias. Me hubiera gustado que no usaran como botín político la crisis que tenemos de derechos humanos en México, porque esto es una realidad. En México llevamos décadas de herencia de una crisis de derechos humanos, fíjate, ocasionada en primer lugar por la guerra contra el narco que se arrancó en el año 2006 y particularmente por la penetración de las organizaciones delictivas en el Estado mexicano. Decir que en México existió un narcoestado es decir que todas las facultades, el poder público del Estado, los espacios políticos del Estado, las aduanas, las carreteras, los servicios del gobierno mexicano estaban al servicio no de la población, del crimen organizado. Y ese suceso tan grave perpetuó que la violencia se generara de manera masiva en todo el país. Y por supuesto que grandes afectados son los periodistas, pero a mí no me gusta usar la bandera periodística como, pues, como un motivo de ataque o de insulto a otro partido político, Vicente, porque se me hace muy cruel y me parece muy deleznable que como bandera política utilicen, por ejemplo, a los niños, utilicen, por ejemplo, a los periodistas, a las madres. Creo que si realmente tuvieran tantita vergüenza y tuvieran tantita sensibilidad por lo que viven las personas desaparecidas, por lo que viven las familias de las personas asesinadas. Por ejemplo, hubieran hecho algo por Jesús Lemus cuando Felipe Calderón lo persiguió, hubieran hecho algo en el gobierno de Javier Duarte por estar acusado de la desaparición y el asesinato de 31 periodistas, hubieran hecho algo por Rubén Espinosa, el fotógrafo y periodista de Proceso, por por también por Miroslava, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en esos momentos, pues los vimos serios, callados, sin nada que decir. Realmente, eh, realmente me parece, pues, muy triste que utilicen este tipo de señalamientos. Y además, yo he visto grupos de periodistas organizados a lo largo y ancho de la República pidiéndole a los partidos políticos, no necesitamos sus condolencias y no necesitamos que nos utilicen como bandera política para la crítica, necesitamos justicia, Vicente, y es en eso en lo que nosotros nos tenemos que enfocar.
Te agradezco mucho, diputada Julieta Ramírez, que hayas hecho tiempo para enlazarte y conversar con la audiencia de Sin Censura de estos temas que creemos son relevantes, importantes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga lo que haces y lo que opinas en redes sociales? Gracias, Vicente. Como siempre, yo encantada con tus invitaciones y un saludote a todo el equipo de Sin Censura. Y por supuesto, los invito a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrarme como Julieta Ramírez en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que estemos al pendiente de las actividades e intercambiemos opiniones. Un abrazote, Vicente. Gracias, Julieta. Igualmente, un abrazote. La abogada, la diputada, que ando pensando, la diputada federal de Morena por el estado de Baja California, Julieta Ramírez, hablando con nosotros sin censura. Le estoy